Así dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 5. And this is what the word of the Lord states in Matthew chapter 6, verse 5. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser visto de todos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cierra tu puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no seáis prodigios como los gentiles, que piensan que por sus parlerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the street, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask him. In this manner therefore pray: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. We thank you for your word, Father. Le damos gracias por su palabra, bendito Padre. Porque su palabra nos enseña cómo vivir nuestras vidas delante de usted. Because your word reveals unto us the way we should live before you. And it is a word of counsel that teaches us how to do things. Y también viene siendo palabra de consejo que nos enseña cómo hacer las cosas, Dios mío. So, en esta noche le doy gracias por el Espíritu Santo presente con uno, que nos ayuda a comprender lo que usted habla en nuestros corazones en esta hora. And so I thank you tonight for the Holy Ghost presence with us, that will help us once again to understand that which you speak into our lives. And I pray, may you give us that peace that surpasses all understanding, that our minds and our hearts may be attentive to you tonight. Y le ruego que nos dé su paz que sobrepuja todo entendimiento, que guarde nuestro corazón, nuestras mentes, y que le podamos poner atención y estar atentos a su palabra en esta hora, Dios mío. Yo le ruego que, bendito Padre, las preocupaciones de la vida, los cuidados de esta vida, eterno Dios, y aún las aflicciones que hayan venido sobre nuestra vida en esta hora, en este día, que la puedan mover a un lado en el nombre de Jesús de Nazaret, para que no nos robe de su palabra. And I pray, Father, that in the mighty name of Jesus Christ, that whatever afflictions, whatever trials, whatever tribulation, Lord, whatever might have happened in our lives today, Father, may we lay all these things aside in the mighty name of Jesus Christ, that they not rob us of your word. And I pray, for you are the God of peace, let there be peace in our hearts. Y yo le ruego, porque usted es el Dios de paz, que haya paz en nuestros corazones. Y no permita tampoco que el enemigo nos robe de su palabra, sino que atamos al ladrón y le echamos fuera de este lugar. And I pray also that you not allow the enemy to rob us of your word, but we bind the thief and we cast him out of this place. And Father, we are forever grateful that we can hear your word tonight. Y Padre, para siempre estamos agradecidos
Que en esta noche podamos escuchar su palabra. Porque yo sé que el día se aproxima. Cuando la palabra ya no se podrá declarar a voz alta. Because I know that the time is coming, dear God, when the word will not be able to be declared the way we declare it today. So help us to take all the word that we need to take into our lives, that it may always rest in our hearts. So ayúdenos, bendito Padre, que podemos tomar de su palabra todo lo que podamos guardar en nuestros corazones para ese día. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, desde ahora y para siempre. And that's what we declare, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. The power of prayer. El poder de la oración, hermano. You know, there is power when we pray, okay? Sí hay poder cuando nosotros oramos, hermano. Pero uno también tiene que comprender que tenemos un adversario, ¿verdad? Un enemigo. Tenemos el diablo, okay? Que nos se opone, para que mejor me entiendan. But we also have to understand that we have an adversary. We have that one that opposes us, which we call the devil, okay? And he will do everything and anything possible to keep us from praying and to keep us from believing the word of God. Y él hará todo lo que es posible para que no podamos orar nosotros y para que dejemos de creer la palabra de Dios. Pero una vida de oración, hermano, le ayuda a uno mantener su creencia en la palabra de Dios y tener fe en la palabra de Dios. But prayer in our lives helps us to believe in the word of God and to have faith in the word of God. Now, we have to understand also, as I was saying before, y tenemos que comprender también, como les decía antemano, we cannot just say that I have faith in the word of God, nor can we just say I believe the word of God, but yet our lives are still lived in, well, I don't want to say perdition, but in an ungodly manner, okay? So no podemos decir nosotros que tenemos fe en la palabra de Dios, ni que tampoco creemos la palabra de Dios, pero aún vivir unas vidas sueltas delante de Dios, hermano. Porque para tener fe en la palabra de Dios, entonces significa que hay cambios en nuestra vida. And to have faith in the word of God means that there will be changes in our life. To believe in the word of God means that we walk according to the word of God. Y creerle la palabra de Dios significa que vamos a hacer todo lo posible para andar al conforme de la palabra de Dios, hermano. So, entonces, ¿qué tiene todo esto que ver? So what does all this have to do? Well, you see, there is power in prayer. But sometimes we may pray and nothing happens. Porque sí hay poder en la oración y en ocasiones a lo mejor oramos y no nada acontece, hermano. Bueno, muchas veces el mejor remedio que uno puede recibir, and many a times the best remedy that we can receive is, let me examine my life. How is my life before God Almighty? Déjame examinar mi vida. ¿Cómo está mi vida delante del Todopoderoso? ¿Estoy yo viviendo al conforme de la palabra de Dios? Am I living according to the will of God? Am I doing the will of God? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? And if we're honest enough, the Holy Ghost will tell us. And that's if we want to hear. Y si somos honestos, entonces el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Y si le queremos oír, vamos a oír lo que Dios tiene que decir a nuestra vida. Porque de cierto somos imperfectos, pero eso tampoco no es una razón. And truly we are imperfect individuals, but that is really not an excuse. That would be like, you know, they say in English, a cop-out, you know. Pero como se dice, no, hay por ahí, hermano, es nomás un excuso, ¿verdad? En la vida de la persona. Now, there are times when we as Christians wonder if we can reach God through prayer. Now, hay ocasiones, hermano, donde nosotros como cristianos, ¿verdad? Pensamos si podemos llegar a alcanzarle a Dios por medio de la oración. Now, if an individual Christian, when they pray and nothing happens and they give up, then really, do you really have faith? Do you really believe? Now, un cristiano, hermano, cuando ora y no recibe nada, hermano, y aún se rinde, entonces verdaderamente la pregunta viene siendo, ¿cree uno, tiene uno la fe, hermano? ¿Cree uno la palabra de Dios?
Porque tú sabes que cuando el cristiano ora, responda a Dios o no responda, sigue creyendo, hermano. Because you understand that when the Christian prays, you know, whether God answers or not, he or she will continue to believe. But many a times, what is it that we do? Pero en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos la mano y ahí estamos. Many a times we lift up our hands towards God and we shake our hands. We shake our fist against God. And you may say you may not do it, but spiritually we do it. Y probablemente diremos nosotros, yo nunca he hecho eso, pero espiritualmente lo hacemos, hermano. Especialmente a lo mejor no usamos la mano, pero usamos la boca. Maybe we don't use our hand, but we use our mouth. And what do we say with our mouth? ¿Y qué es lo que decimos con nuestras bocas, hermano? Well, why is God punishing me? ¿Por qué me está castigando Dios? Why doesn't God answer me? ¿Por qué no me responde Dios? ¿Por qué Dios me odia? Why does God hate me? Why does God love that person more than me? ¿Por qué Dios ama a aquella persona más que a mí? ¿Por qué yo le oro con todo mi corazón? Why? I pray with all my heart and He never answers y nunca me contesta. Well, many times it has to do with the heart of man, okay? Y muchas veces tiene que ver con el corazón del hombre, hermano. Y no estamos hablando del que está no el que está palpitando, not the one that's beating, but the spiritual heart. Pero el corazón espiritual, ¿cómo está delante de Dios? How is it before God Almighty? You see, there's nothing wrong with examining your life, one's life. No hay nada malo con examinando la vida de uno mismo, hermano. Porque cuando uno comienza a examinar su vida, te das cuenta que pensabas que eras perfecto, pero te das cuenta que estás bien imperfecto. And when you examine your life, you realize that you thought you were perfect, you were the cream of the crop, you know, but you wind up realizing that you're about as imperfect as everybody else. And that you try, well, but it still won't make you perfect. Y le haces el caldo, pero como quiera no te va a hacer perfecto, hermano. Have you ever felt dependent on somebody else praying for you? Nunca he dependido que alguien más ore por ti, hermano. Que dice, no, pues que yo no puedo orar porque, you know, Dios no me contesta a mí, so why que los hermanos oren por mí. Have you ever prayed and said, oh, I'm not going to pray, I don't need to pray, because anyway, I'll just go to the brothers over there, they'll pray for me, and God will answer them because He doesn't answer me, y Dios le va a contestar a ellos porque a mí no me contesta. Are we a Christian or not? ¿Somos cristianos o no, hermano? I mean, we all have, you have to understand, as Christians, we have direct access to God. Tiene que comprender, como cristianos, nosotros tenemos acceso directo a Dios, hermano. Ya no es como la ley, ¿verdad? De antes tiempo que una vez por año se presentaban y nomás el sumo sacerdote podía entrar y hacer expiación por los pecados, hermano. It's not like in the past, you know, where, you know, once a year, you know, only the high priest could go into the Holy of Holies place and he would just present and offer the sacrifice for the sins of the people. Now we have that privilege if we have been washed by the blood. Ahora nosotros tenemos el privilegio si hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo es lavado con la sangre de Jesucristo? And how are you washed by the blood? Well, it comes through repentance, recognizing the sinful life that we used to live. Viene siendo por medio del arrepentimiento, reconociendo la vida pecaminosa que hemos vivido, hermano. Oh, but I'm not a bad person. I'm a good guy, you know, I'm a good girl. Pero yo no soy mala persona, yo soy buen muchacho, buena muchacha. Well, that's what we think. But if you ask God, God says totally different. You know? Es de lo que nosotros pensamos, pero si le llegamos a preguntar a Dios, Dios nos da una respuesta totalmente diferente. Aún la palabra nos dice, Romanos 3:23, the word tells in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. But through the blood, the Bible tells me that I can come before the Holy of Holies. Pero por medio de la sangre de Cristo, la Biblia me dice que yo puedo entrar a la presencia de Dios. Y no porque Pedrito es bueno, you know, porque no es. And not because, you know, Peter is nice, because he's not. But it's because of the blood of Jesus that covers the Christian. Pero es cierto, por medio de la sangre de Cristo que cubre al cristiano, hermano. Esa sangre que nos ha apartado para la gloria de Dios. That blood that has separated us for the glory of God Almighty.
Is that blood that allows us to come before God and make our petitions? No. Es esa sangre que nos permite venir delante de la presencia de Dios y que vamos a conocer las peticiones que tenemos en nuestro corazón delante de Dios, hermano. You know, sometimes we can misunderstand prayer, okay? Y muchas veces podemos malentender la oración. I can tell you, there's only one prayer that Jesus said you could pray that is in the Bible, okay? Y hay una oración nomás que dice Cristo que puedes orar y está en la Biblia, hermano. Y es el Padre Nuestro, and that's the Our Father. Now, is there a specific way of praying? ¿Hay una manera específica de que tenemos que orar, hermano? No. Actually, orando viene siendo hablando con Dios, hermano. And actually, prayer is just talking to God. Pouring out your heart before God Almighty. Derramando de tu corazón delante del Dios Todopoderoso, hermano. Diciéndole a Dios ya todo lo que sabe de la vida de cada uno de nosotros. And just telling God what He already knows about each and every one of our lives. When you pray, all you're doing is just letting it all out. Y cuando oras nomás lo estás dejando ir, hermano. Porque no es para nosotros llevar cargas en nuestras vidas, hermano. Because it's not for us to carry burdens in our lives. It is for us to let them go and let Christ work in us. Es que las dejemos ir y dejemos que Cristo ore en uno, hermano. Mateo 11:18, ¿no? Was it Matthew 11:18? Come unto me, all ye that are heavy laden, I shall give you rest. Take my yoke, which is light and easy. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo les haré descansar. Tomar mi yugo, que es liviano, que es ligero. See, we're commanded to come to God. But when you look at the scriptures here, okay, we can fall into this trap. Pero cuando vemos esta escritura también nosotros podemos caer en esta trampa, hermano. You know, de hacernos pasar como que soy gran orador. To make ourselves look like I'm a great praying prayer warrior, you know. No. I'm not that great in praying, okay? But when I pray, I do believe something's going to happen. Yo no seré gran guerrero de oración, pero yo sí sé una cosa, que cuando oro yo espero que algo va a pasar, hermano. Que algo bueno. Y si tiene que saltar un chamuco, va a saltar un chamuco, hermano. And I believe something good will happen. If one of them little demons has to come out, it will come out. Why? Because Jesus gave us the authority to pray. Porque Cristo nos dio la autoridad de orar, hermano. You know, I was told when I was growing up as a Christian, your prayers are very simple. So, you know, at first it made me feel bad, and I said, well, it doesn't matter, man. It's my prayer anyway. Ya uno cuando estaba creciendo en el cristianismo, hermano, me dijeron, tus oraciones son bien simples. Primero me sentí mal, dije, bueno, okay, pues, yo no oro como tú, tan extravagante, I don't pray like you, all these extravagant words you use and stuff. Pero al fin dije, hey, es mi oración como quiera, y yo me voy a ir a mí como quiera, porque yo soy el que estoy hablando con él. And God's going to hear me because I'm the one that's talking to God, not you. No es usted, soy yo. Es como si usted quiere hablar con Dios, usted va a hablar con Dios, que no. If you want to talk to God, you're going to talk to God, aren't you? And you don't care what anybody else has to say, y no le importa lo que los demás tengan que decir, que no. ¿Por qué? Porque uno quiere tener una conversación con Dios. Pero si una de las cosas que nos arbitra la palabra es que no seamos hipócritas, hermano. One of the things that the Bible, warns us of is that we not be hypocrites. Now we know the church is full of hypocrites, okay? We're all hypocrites, okay? Pero sabemos que la iglesia está llena de hipócritas, hermano. Todos somos hipócritas, okay? Like the people that say, I'm not going to church, but there's a bunch of hypocrites there. Como aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia porque hay una bola de hipócritas allí. Pues hermano, por eso vienes a la iglesia, para que se te quite la hipocresía. But that's why you come to church, to get rid of the hypocrisy. Hello? There is not a single Christian church in this world that is perfect. No hay ninguna iglesia cristiana en la paz de este mundo que sea perfecta. Todos nosotros, hermanos, le fallamos a Dios. We all fail God. In one way or another, we all fail God. Una manera u otra, nosotros le fallamos a Dios, hermano. Pero tampoco eso nos va a detener que no le sirvamos a Dios. But then we're not going to let that keep us from serving God. Understand that prayer is not some sophisticated formula. And I caution you, never try to put God in a box, okay?
Y créame, hermano, que la oración es algo bien complicado. No es. Ni tampoco trate uno de poner a Dios en un cajoncito, decir, mira, Dios contestó, esta es la manera que tenemos que usar. When God answers a prayer, oh, this is the way to go about getting God to answer. No. Because if you pray again like that, nothing's going to happen. Porque ahora de vuelta de esta manera una vez más y te aseguro que nada va a pasar, hermano. Y no es que Dios no haya escuchado, and it's not that God didn't hear, but you see, God knows our heart. Pero Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce que aún nosotros mismos queremos hacer formularios a cómo llegarle a Dios. And God knows that we're trying to figure out how God operates, and so God says, it ain't going to work that way. Dios dice, no va a trabajar de esa manera. But prayer is just basically you talk to God. That's it. La oración no es nada más que hablando con Dios, hermano. Así como hablas con tus amigos en el trabajo, just like you talk to your friends at work. But of course you don't cuss to God, okay? No le vas a echar maldiciones a Dios, hermano, como haces con tus amigos, like you do with your friends. Oh, I wasn't supposed to say that, right? No debía decir esto, pero es la verdad, hermano. Los cristianitos, los cristianos, andan allá en el trabajo y, no, hombre, hermanos, dan cucarachos y lagartijos y quizás qué más. And the Christians are out there to work, and man, there's roaches coming out left and right. That's not the way we're supposed to be. Así no como debemos de ser, hermano. Cuando uno habla con Dios, uno le da el respeto que Él merece. When we talk to God, we give the respect that He deserves. But having a conversation with Him is just as plain as having a conversation with somebody else. Y tener una conversación con Dios es como tener una conversación con cualquier otra persona, hermano. Que estás platicando y Él está oyendo. That you speak and He listens. And if He desires to say something, He will say something. Y si Dios le place decir algo, Dios te va a decir algo, hermano. Y si no, te va a escuchar. And if not, He's just going to hear you. And it's going to help you to relieve yourself of all that stress in your life. Y te va a ayudar para que descanses de todo ese estrés, hermano, en tu vida. Pero aún, la oración no es nada más que creyendo que lo que uno le pide a Dios, Dios no lo va a dar. Y es al conforme de su voluntad. And prayer is basically that the more that, when you ask God for something, that if it's according to His will, He'll give it to you. If it's according to His plan, you'll have it. Y si es al conforme del plan de Dios, te lo va a dar, hermano. Pero si aún no es, entonces no te sientas mal. But if He doesn't, then don't feel bad. Know that God has a purpose for everything in life. Sepa que Dios tiene un propósito para todas las cosas en la vida, hermano. Y muchas veces lo que acontece no son cosas agradables. And many times the things that happen are not things that make you feel good. Sometimes it'll be things that make you hurt on the inside. Y en ocasiones vas a hacer cosas que también que te duela por dentro, hermano. Pero aún vas a dejar de creer en la palabra de Dios. But you're going to cease to believe the word of God just because God didn't answer your prayer. Nomás porque Dios no te contestó tu oración, hermano. Entonces quiere entender que estamos como la multitud que se iba en pos de Cristo, hermano. They're going to be like the multitude that followed Jesus around. The only reason they followed Him around was because Jesus could take 5 fishes and 2 loaves and feed 5,000 people, 10,000 people, 12,000 people. And so they say, man, there's a grocery store, there's a restaurant that we can go to. But they were really, they were not interested in the word. Aún será como la multitud que iban en pos de Cristo, hermano, y lo seguían. ¿Por qué? Porque podía tomar 5 panes y 2 peces, hermano, y alimentar 4,000, 5,000, 10,000, 12,000 personas, hermano, en un instante. Entonces, ¿qué decía la gente? Pues aquí está el restaurante, el restaurante Cristo. ¿Aló? Cuando nosotros oramos, no es por ese propósito, hermano. When we pray, it's not for that purpose. But it's for the purpose of seeing the will of God fulfilled in our lives or in somebody else's life. Pero es para que se cumpla la voluntad, el propósito de Dios en nuestra vida o en la vida de otra persona, hermano. How many times have we said, well, I prayed but nothing happened?
¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, hermano, como cristianos, pero lloré, hombre, y estaba ayunando, pero, me comí un steak, pero estaba ayunando como quiera, y nada aconteció. How many times have we said, and I prayed, and I prayed, and I prayed, and God didn't answer me? And we get mad. Y nos enojamos. Why? ¿Por qué, hermano? You see, that just reveals on our part, first of all, the lack of spiritual maturity. Eso revela de uno, en primer lugar, la falta de nuestro crecimiento espiritual. Because we're acting like babies before God Almighty. Porque estamos actuando como niños delante de Dios, hermano. Aún el niño, si quiere una paleta y no se la da, no, hombre, hace un escándalo, hermano. And the baby, if he wants a lollipop and you don't give it to him, oh, he makes a scandal and leaves you embarrassed, y te avergüenza delante de toda la gente. He'll embarrass you in front of everybody. Well, guess what? If we act that way spiritually, then that's what we are. Y sabe que si nosotros actuamos así igualmente espiritualmente, eso es lo que somos nosotros, hermano. You see, when God doesn't answer, that's where you really know, or should know, whether you really believe in His word or not. Y cuando Dios no envía respuesta a eso, verdaderamente te das cuenta, hermano, si crees la palabra de Dios o no. Porque si crees la palabra de Dios, entonces sigues para adelante. Because if you believe the word of God, you continue to go forward. But if our belief in the word of God is based on every prayer that God answers, then we got a problem. Pero aún, hermano, si nuestro creer en la palabra de Dios está basado en todas las oraciones que Dios nos dé respuesta, hermano, entonces tenemos un problema. El problema viene siendo de que vamos a creer la palabra mientras que Dios me dé respuesta. Y cuando el día que no me dé respuesta, dejo de creer la palabra de Dios. And it winds up being that as long as God answers our prayer, we're going to continue to believe the word. But the day that God refuses to answer one prayer, then that's the end of that. We cease to believe the word of God. And that's not the way it should be. Y así no debe ser en nuestra vida, hermano. Understand that when we pray, there's sometimes that God will answer you automatically, okay? Entiéndele, hay ocasiones cuando uno ora, hermano, Dios te da la respuesta inmediatamente, okay? Y si Dios te da la respuesta, hermano, déjeme decirle una cosa. And if God gives you the answer, let me tell you something. Don't be asking for people to pray for you, okay? No ande pidiendo que oren por usted. Y no se sienta, no le estoy regañando, que hermano quieren after you. I'm just saying that you already said that God gave you an answer. Then what do you need for people to pray for God to give you an answer? Y si tú dijiste, ya me dio el Señor la respuesta que andaba buscando, entonces ¿para qué le vas a pedir a alguien más que ore por ti, que Dios te dé una respuesta, hermano? Entonces ya estamos, como dice Santiago capítulo 1, de doble ánimo. Then we're like James says in chapter 1, we're double-minded individual. You heard God tell you yes, but you don't believe it. Has oído que Dios te dice que sí y no le crees, hermano. But there are times that God will answer right away. Y hay ocasiones donde Dios envía respuesta en ese momento, hermano. I remember when my oldest son was little. He always had these febrile seizures, okay? Me recuerdo cuando mi hijo mayor estaba pequeño. Tenía como unos 7 años. No, 5 años. About 5 years old. Y le pagan estas calenturas de fiebre. And one day, we're all getting ready to go to work and go to school. Y un día nos estamos preparando para ir al trabajo y a la escuela. Y le pegó una. And he had one. And this is where you either freeze or you do something. Y aquí es donde te congelas, hermano, o haces algo. And of course, I had been reading the word, and I was like, okay, I want to. And God will always put you to the test. Y estaba leyendo la palabra, y entonces. And so when he started, I just went over there and laid my hands on it and said, I rebuke this in the name of Jesus Christ. Y le puse mano y le prendí, hermano, y se paró de repente y me quedé yo like, wow. And he stopped immediately. And
I'm not ashamed because you freak me out, okay? Because I say, wow, I didn't think it could happen. Me quedo sorprendido, hermano, en realidad, porque yo no pensaba que podía acontecer así tan pronto, you know. But it does. Pero sí pasa, hermano. Todas las experiencias que nosotros tenemos con el Señor, hermano, es para fortalecer nuestra fe en Él. All the experiences we have with God Almighty, with Jesus Christ, is to strengthen our faith in Him. Is to believe His word, es creer su palabra, hermano. El día que Él no responde, hermano, sigues creyendo. And the day He doesn't answer, you still keep on believing. The day you give up is the day you lose. Y el día que uno se rinde, hermano, es el día que uno va a perder. So anyway, that's just the introduction. So let us get into the, I want to cover 4 points on this one. And so we'll be out by 5 a.m. No, no se creen. So, hay 4 puntos que quiero cubrir, hermano. Y esta noche vamos a entrar primero, ¿verdad? A ver a dónde podemos llegar. Let's cover the first point. And the first point is the power of prayer is increased by our own self-denial. El poder de la oración se va incrementando por nuestra propia autonegación, hermano. Matthew chapter 17, verse 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind does not go out, but by prayer and fasting. And who is he talking about? ¿Y de quién estaba hablando? De un papá que tenía un hijo que estaba endemoniado. His father had a son that was demon possessed. Then the disciples tried casting it out, and they couldn't cast it out. Y los discípulos trataron de echarle fuera, pero no lo pudieron echar fuera, hermano. El papá, le dijo al papá, si tú puedes creer. And Jesus told the dad, if you can only believe. And the father said, help my unbelief. Y el papá le dijo, ayuda mi incredulidad. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, que aún muchas veces no hay respuesta a nuestras oraciones por la incredulidad en nuestras vidas. But the Word of God tells us many times there is no answer to our prayer because of our unbelief. You ever pray for somebody, and at the end they say, well, let's see what God can do. You know, nunca ha orado por alguien y al fin te dicen, bueno, vamos a ver qué va a hacer Diosito, you know. And you're like, pues ya te dieron la respuesta. They already gave you an answer. They really do not expect for God to answer. Y la respuesta viene de que verdaderamente no esperan que Dios les va a dar una respuesta, hermano. And that's why Jesus will always emphasize, that he always emphasized, y por eso Cristo siempre enfatizaba, hermano, y siempre lo hará, que aún, hermano, tenemos que creer, that we have to believe. You have to believe that when you open your mouth and you speak into God, that God will hear you, God will answer you. Tienes que creer uno, hermano, que cuando uno abre su boca y está hablando con el Todopoderoso, que Dios le va a escuchar y Dios le va a enviar respuesta. Si no te envía la respuesta en ese instante, Dios te va a enviar respuesta como quiera. But if God doesn't answer you right there and then, He will answer you. He'll answer you when you least expect. It could be 6 months down the road. Puede ser 6 meses más adelantado en el futuro, hermano. Pero de que Dios envíe respuestas, Dios envía respuestas. But for God to send a response, He will send a response. It might take 20 years. A lo mejor se tarda 20 años. Todo depende, hermano. ¿Cuánto uno cree? Just depends on how much do we really believe. Maybe God will hold the response until we really get to that point that we really believe. A lo mejor Dios detiene la respuesta hasta que lleguemos a ese punto en nuestra vida que verdaderamente creemos, hermano. People get frustrated because God doesn't answer. Se frustra la gente, los hermanos, porque Dios no les contesta, hermano. I learned one thing in life. It doesn't do you any good to get frustrated, okay? He aprendido algo en la vida, no te sirve para nada que te frustres, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no vas a mover que Dios haga nada, ¿va? You're not going to move God. God is not going to say, he's fallen
falling apart, she's falling apart. Let me answer them right now before they fall apart. Dios no va a decir, ay, se está desbaratando todo, mira, se está descosiendo de aquí y allá, este hombre, esta mujer, déjame. No, hermano. Lo que mueve a Dios, hermano, es la fe que uno tiene en la palabra. What moves God is the faith that we have in His Word. You see, when we spend time in prayer and fasting, we deny ourselves the easy life by spending time with God and withholding for our physical bodies that which we would desire or need. Y de cierto, hermano, cuando nosotros pasamos oración, el tiempo en oración y ayuno, entonces nos estamos negando a sí mismo, hermano. La vida fácil, que podemos pasar el tiempo con Dios, aún, hermano, detenemos de nuestros cuerpos físicos aquellos los deseos de aún lo que quisiéramos nosotros tener, hermano. Yo le digo una cosa, cuando tú principias a ayunar, hermano, a mí no meta la hamburguesa más fea, te hace como que es lo mejor en la vida. When you begin to fast, even the worst hamburger that you can think of is going to look like, man, the best looking burger in the world. Until you take a bite of it, hasta que no le tiras una mordida y te das cuenta que, why did I do that? ¿Para qué lo hice? And so we have to deny ourselves. Tenemos que negarnos uno a sí mismo, hermano. And this can be seen as an act of unselfishness and not thinking about yourself, but the need of someone else. Y esto de cierto, esto puede verse como un acto de generosidad, hermano, sin pensar en uno mismo, sino en la necesidad de otra persona. Verdad que cuando tenemos necesidad de oración, queremos que todo el mundo se detenga y llore por uno, hermano. When we have a need for prayer, we want the whole world to stop and we want the whole world to pray. We do. But here's the catch to it. I want to bust that bubble, okay? Pero aquí está el ganchito, hermano, y voy a pagar ese de hígado, hermano. But when somebody else has a need, pero cuando alguien más tiene necesidad, tenemos la misma reacción en nuestra vida. When somebody has the need, do we have the same reaction in our life? Do we say, let the world hold still so that we all can come together and pray for brother so-and-so or sister so-and-so? Hacemos nosotros una declaración, hermano, que se detenga el mundo. Porque este hermano, aquella hermana necesita oración y vamos a orar por ellos. Yo le digo que no. And I say no. You can get mad with me if you want to. Después no vas conmigo si quieres. But it's the truth. Pero es una verdad. I've seen it. That's why I can talk about it. Yo lo he visto, por eso le puedo platicar. You see, we need to have this empathy in us, okay? Tenemos que tener esta empatía en uno mismo, hermano. And all that basically means is something real simple. Y todo lo que significa es alguna cosa muy simple. Ponte en los guaraches, o los zapatos, o lo que tú le quieres decir de esa persona. All you got to do is put yourself in that individual's shoes. And then think, how would I feel if I needed prayer? And people said, we'll pray for you, brother, sisters. ¿Cómo se sintiera uno, hermano? Que necesita oraciones. Y ahí los hermanitos bien religiosos, que dicen que están llenos de fe. Hermano, vamos a estar orando por ti. Que el cielo se abra. Usted sabe que es una mentira, ¿verdad? You know that's a lie, right? Say yes. ¿Ya que sí? Puede decir que sí. Y yo le voy a decir por qué es una mentira. And I'm going to tell you why it's a lie. Because the moment we walk away, we forget what we're supposed to do. Porque en el momento que nos retiramos, se nos olvida qué es lo que dijimos que íbamos a hacer. In life, you will have a lot of experiences, some good and some bad. En la vida va a tener experiencias, unas buenas
y unas malas. Y te das cuenta que muchas veces las malas son las que son como limón. And many times you realize that the bad one is kind of like a lemon. Very sour. Bien amarga. And so, sometimes we need to not think about ourselves. Hay ocasiones en que no tenemos que pensar de uno mismo, hermano, sino de ponerse en la vida de esa persona, you know, but put ourselves in that individual's life. I wonder what he or she is going through right now. ¿Y qué puedo pensar de lo que está pasando en la vida de este hombre, de esta mujer? Eso es lo que te mueve, hermano, a orar verdaderamente, okay? That is what will move you to pray. When you can have that sympathy, you can have that compassion, cuando puedes tener esa simpatía, esa compasión, hermano. Es decir, yo no quisiera que un día yo estuviera en este lugar y yo le pidiera a Dios que pusiera a alguien a orar por mí, que nadie orara por mí. You see, because I would think, my rationale would be, you know what, I better do what is right before God Almighty, because I wouldn't want to find myself in that individual situation, not maybe exactly the same thing, and then ask God to have people pray for me, and then nobody would be interested in praying for me, because when I needed to pray for somebody else, I refused to pray for somebody else, y nadie estaría interesado en mi hermano, porque aún cuando yo necesitaba que haber orado por otra persona, negué orar por esa persona, hermano. So if you tell somebody you're going to pray for them, put a ring on your nose, whatever you want to do, whatever. Tie a string on your finger to remind you that I promised that I would pray. So cuando te dice que te va a orar, póngase lo que tengan que ponerse, una niña como los marranos en las narices, ¿no? O un hilo en el dedo. Algo que de cierto te va a recordar, hermano, de la promesa que hiciste. No es nada malo diciendo un anillo como los marranos, porque así andan hoy en día, hermano. There's nothing wrong with saying put a ring on your nose, because that's the way, like the pigs have it, because that's the way people are today. So that's not offensive. Este no te debe de ofender, hermano. Esa es la onda. That's the wave of today. Hallelujah. Anyway, let me keep going. Many times we are selfish because we only think about what we need in our lives and want, rather than thinking about how much of a difference we can make in the lives of others, or better yet, la church. Muchas ocasiones, hermanos, aún nosotros somos egoístas porque nada más estamos pensando solamente de nuestras necesidades, de nuestra vida, en vez de pensar en cuánta diferencia uno puede hacer en la vida de otros, o mejor que eso, en la iglesia, hermano. Now, piénselo bien. Think about it very closely. We become selfish when it's just about me. Piénselo bien, hermano, porque de cierto no, en tiempo nos volvemos egoístas cuando le pensamos que es nomás yo, el yo. Como dijo el diablo, yo. Y Dios dijo, no, aquí no hay nomás que un yo. Y lo echó fuera. And like the devil said, I. Well, he was selfish, and God said, there's only one I am that I am. And you, little one, he kicked them out of heaven. Unless we bring selfishness under control, we will not have the power in prayer that the Word of God promises us. A menos que controlemos el egoísmo, no tendremos ese poder en la oración que la palabra nos promete, hermano. Because the Word of God does promise us power, authority. Porque la palabra de Dios nos promete a una autoridad, hermano. Nos promete el poder. When Jesus said, I beheld Satan fall as lightning from heaven, I give you power to tread over serpents, scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. That is the authority that Jesus gave us through prayer. Aún la autoridad que Cristo nos dio cuando dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Y dijo, doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará.
This is the promise of God, that we can pray and we can believe and we can see results. Esta es la promesa de Dios, que uno puede orar, uno puede creer y uno puede recibir, hermano, lo que Dios tiene para uno. Y uno tiene que aprender a condicionarse, hermano. You need to learn to condition yourself. That God may not always answer. Que Dios en ocasiones a lo mejor no va a contestar. ¿Y qué es lo que vas a hacer en ese tiempo? So what are you going to do at that time? Will you still believe in Him? ¿Todavía vas a creer en Él? Or are you going to say, this is not for me? ¿O vas a decir, esto no es para mí? Porque la oración sí tiene poder. Si la oración puede echar fuera un demonio, hermano. There is power in prayer. If prayer can cast out a devil, then surely prayer can bring salvation into an individual's life. Entonces, de cierto, la oración puede traer salvación a la vida de una persona, hermano. And believe me, there is no distance with God. Y créame, no hay distancia entre uno y Dios, hermano. Me acuerdo años para atrás, I think ya habían comenzado a operar la iglesia, el ministerio. And years back, we just started the ministry. And there was this young couple that they came to the church, and you know, they wanted prayer, they wanted deliverance, and we prayed for them. Y había esta pareja joven, ¿verdad?, que había venido a la iglesia y querían oración y querían liberación, ¿verdad? Y oramos por ellos. Y se fueron más para arriba allá al estado de Texas, ¿verdad? And they went up there on one side of Houston, I guess, up there in Texas. And I remember it was on a Tuesday evening. You know, this was before cell phones, okay? Era un martes en la tarde, ¿verdad? Y en la noche, y antes de que hubieran los celulares, hermano. You know, cuando tenía ese teléfono en la casa, ring, que parecían campanas de la iglesia, hermano. You know, when you used to have those phones at home that sound like a church bell, loud. Well, anyway, the wife called. La esposa me habló. Well, actually, my wife answered, and they said they want to talk to you. Y mi esposa lo contestó y dijo, ¿quieren hablar contigo? Y ella me dijo quién era. And she told me who it was, so I go to the phone, and I said, yes. Le dije, ¿qué pasó? He said, my husband needs prayer. He needs to be delivered right now. Y me dijo, mi esposa necesita oración, necesita que se liberara en esta hora. Le dije, so, ¿qué está pasando? I said, so what's happening? He said, well, I'm here with some other church members, and we're praying, but, you know, y estoy aquí con estoy en la iglesia aquí con otros hermanos y estamos orando, pero yo quiero que ores por él. And she said, I want you to pray for him. And I said, well, okay, you know. So she puts him on the phone. Now, you know if you're talking to the individual or you're talking to the other guy, okay? Y muchas veces sabes si está hablando con la persona o está hablando con el otro que está ocupando el lugar, taking place. And when I spoke to him, okay, cuando hablé con él, entonces the other guy answered, okay. Now you don't know who the other guy is, okay, the demon spirit, okay. Y si no sabes quién es el otro es un demonio, okay. Y me dijo, ¿cómo estás, Pedrito? And he said, how are you, Peter? And I said, we're not going to have a conversation today. I don't know, vamos a tener conversación. So I told the guy, the wife, what she needed to do, what I was going to do. Le dije después, esto es lo que van a hacer y esto es lo que voy a hacer yo. And so we prayed for him, and God delivered him. And you're talking about a distance of maybe 400 miles, okay? Dios lo libró, hermano. Estaba hablando de una distancia de 400 millas más o menos. ¿Por qué tú crees que yo creo, hermano? Why do you think I believe? Because I know that nothing is impossible for God. Porque yo sé que nada es imposible para Dios, hermano. That you can pray here and God can do something somewhere else. Que tú puedes orar aquí por una persona, hermano, y Dios va a cumplir lo que va a cumplir en la vida de esa persona, ahí es donde se encuentra esa persona, hermano. But let me tell you also, okay, and as I bring this to a close tonight, pero le voy a decir esto también ya para terminar esta noche. And I've said it before, y lo he dicho antes, y tiene mucha importancia, and it has a lot of importance to it, okay? We're all Christians, right? Somos todos cristianos. ¿Que no? Bueno, si usted no es cristiano, levante la mano.
If you're not a Christian, lift up your hands. Okay. Now we all one day said, Jesus, I want you to be the Lord of my life. Maybe not in those exact words, okay? Y un día nosotros dijimos, Cristo, yo quiero que tú seas Señor de mi vida, y probablemente no en esas palabras exactas, okay? Pero algo semejante así, que tú dices que yo necesito a Cristo en mi vida, that you said, I need Jesus in my life. And when you said those things, y cuando tú dijiste esas palabras, hermano, tú entregaste tu vida a Cristo. You gave your life to Jesus Christ. We're going to say you did, okay? Vamos a decir que lo hiciste. But what you have done since that time forward, pero lo que uno ha hecho desde ese tiempo para adelante, hermano, ha sido el factor de cómo está tu vida espiritual hoy. Has been a factor of how our spiritual lives are today. I don't think you understand me, right? No me entienden muy bien. Okay. When you gave your life to Jesus, cuando usted entregó su vida a Cristo, like we all did, como hicimos cada uno de nosotros, y si comenzaste a vivir una vida media mediocre, and if you begin to live a mediocre Christian life, then today I would say you're a mediocre Christian. And I'm not judging you, okay? I'm just telling you by the fruit, okay? No te estoy juzgando, hermano, pero estoy diciendo, si uno comienza mediocre, aún en el principio con Cristo, entonces al caminar para adelante con Cristo, va a ser una vida mediocre cristiana delante de Dios. Y la razón que digo estas cosas, hermano, the reason I say these things is because it is reflected in our lives before Christ. Es una reflexión de nuestra vida delante de Cristo, hermano, porque aún, hermano, cuando uno se entrega a Cristo y uno se va en pos de Cristo, entonces uno va a mantener su relación con Cristo. When we give our lives to Jesus and we follow Jesus, we are going to maintain that relationship with Jesus Christ. We are not going to waver. No vamos a alcaldequear, hermano. We're not going to say, well, you know what, Jesus, I'll give you Sunday and I'll give you Wednesday, but Friday is party time, Jesus, okay? Y no vamos a decir, Cristo, yo te doy el domingo, te doy el miércoles, pero el viernes es día de fiesta para mí, yo me la pongo con mis amigos, and I will go have fun with my friends. It doesn't work that way. Y see, and when we live that type of life, y cuando vivimos ese tipo de vida, cada vez que oramos, fracasamos. Every time we pray, we fail. And the reason we fail is not because God doesn't help us. Y la razón que fracasamos es que Dios no nos ayuda. Es que porque nuestra vida no está comprometida con Dios. It's because our lives are not truly committed to God. We are the one that Jesus said in Revelation chapter 3. So venimos siendo del tipo de persona que habla Cristo en Apocalipsis capítulo 13. When he said, you are neither hot nor cold. And because you're lukewarm, I will spit you out of my mouth. Él le dijo, Cristo, tú no estás caliente ni estás frío, pero porque como estás tibio te escupiré de mi boca. Now that's kind of gross, okay? Y está medio, you know. Pero así habla Dios. But that's what God says. And so if we get offended, then we're offended with God. Y si nos ofendemos, pues nos ofendimos con Dios, hermano. Pero la manera que nosotros vivemos nuestra vida delante de Cristo es lo que nos va a ayudar a tener victoria o no tener victoria en la vida, hermano. See, the way we live before God is going to show whether we have victory or not have victory in our lives. It'll show whether we will have answers to prayers or we will not have answers to prayers. Va a ser una demostración si tenemos respuesta a nuestras oraciones o no tenemos respuesta, hermano. Porque muchas veces tenemos la tendencia de echarle la culpa a Dios. Because many times we have the tendency of blaming God for unanswered prayer, por cuando no hay respuesta a nuestras oraciones, hermano. Pero muchas veces la culpa viene siendo de nosotros. But many a times the fault lies within us. Our lack of commitment, our lack of love, our lack of appreciation. Falta de nuestro compromiso de amor, de apreciando la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. Y lo tomamos nomás a la ligera, lo volvemos religiosos, we just take it easy and just become religious folks. And that's why we're afraid of the devil. Y por le tenemos miedo al diablo. Yeah. Most Christians are afraid of the devil. Survey them. La mayoría de los cristianos tienen miedo al diablo.
Hágales una encuesta, hermano, y se va a dar cuenta. Just go to another church. Bueno, no vaya, okay, porque luego después no viene acá. Don't go because you won't come over here. But, you know, if you were to ask them, some churches won't even preach on that. Hay iglesias que ni predican de eso, hermano. Porque se asustan las hermanitos. But the brethren will get afraid, you know. Well, you need to overcome that, okay? Uno tiene que vencerlo. But if you want to have success in life, let us look at our relationship with Jesus Christ. Pero si queremos tener éxito en nuestra vida, veamos nuestra relación con Jesucristo, hermano. La relación que tenemos con Él es el factor determinante de éxito o no éxito. And the relationship we have with Jesus is the determining factor of whether we have success or we really don't have success in our life. And if we can really be honest with ourselves, then we know that we need to commit ourselves y podemos ser honestos con uno mismo y decir, ¿sabes que yo me tengo que comprometer? Entonces tu vida va a cambiar. Your life will change. And it'll change for the better. Y va a cambiar para lo mejor, hermano. Y vas a orar y tú vas a ver la mano de Dios moverse en tu favor. And you're going to pray, you're going to see the hand of God move in your favor. And that will be very encouraging in your life. Eso va a traer mucho ánimo en tu vida, hermano. But to say, well, you know, I'll put on my church hat on Sundays and, you know, pretend to be all holy and, well, that ain't going to work. Because God knows everything. Y le ponemos el gorrito el domingo del santucho, you know, con la corona de que le brilla el halo. No trabaje, hermano, porque Dios nos conoce. No hay nada que le podamos ocultar. Entiéndalo bien y apréndalo bien. Understand it well and know it well that there's nothing we can hide from God. He knows everything about me. He knows everything about you. Conoce todo de mi vida y conoce todo de tu vida, hermano. Y sabiendo que Dios sabe todo, pues muchas veces endereza nuestros pasos, ¿verdad? And knowing that God knows everything, it will straighten our path for God of us. And it will help us when we pray. Y será de mucho beneficio cuando nosotros oremos, hermano. Póngase aquí. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, le damos gracias. Le damos gracias por su palabra. We thank you for your word. And I do pray that you would help us to be praying individuals, that whether you answer or not, we still believe. Y yo le ruego que usted nos ayude, bendito Padre, a ser aquellos individuos que oramos, bendito Dios Todopoderoso, y envíe respuesta o no envíe respuesta, usted sigamos creyendo, bendito Padre. Necesitamos un cambio de opinión en nuestros corazones, Dios mío. And we need a change of opinion in our hearts, dear God. We need to stop listening to the world and start listening to your word. Tenemos que dejar de estar poniendo la atención al mundo y ponerle atención a su palabra. Es de beneficio para uno de retirarse de los negativos y juntarse con los positivos. It would be of great benefit for us to walk away from the negative people and to hang around with those that are positive, God. And by positive, I mean those that believe and that serve a God that is faithful. Y de lo positivo significando aquellos que creen, bendito Padre, y que saben que sirven a un Dios todopoderoso. So yo le ruego, bendito Padre, ayúdenos. And so I pray, Father, that you would help us. Help us to change. Ayúdenos a cambiar, Dios mío. Su palabra declara que los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de su pueblo. Your word declares in Peter, dear God, chapter 3, verse 12,
that the eyes of the Lord are over his righteous and his ears are set unto their prayers. But it also finishes up by saying that the face of God is against those that do evil. Pero también termina su palabra diciendo que el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal. Nosotros queremos ser aquellos hijos, Padre, que le den gloria a usted. And we want to be those children, Father, that give you glory. And I know that there's been times that we have prayed and you have not answered, but some of us have become discouraged, but help us not to be discouraged. Y yo sé que ha habido ocasiones donde hemos orado y usted nos ha enviado respuestas y algunos de nosotros nos hemos desanimado, Padre, pues yo le ruego que ayúdenos, que no nos desanimemos, sino que sigamos creyendo, but that we may continue to believe. And we need your Holy Ghost in our lives. We need that fresh infilling, Father, tonight. Y necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos esa llenura fresca del Espíritu Santo en nuestra vida en esta noche, Dios mío. Y yo le doy gracias que usted nos lo da. And I thank you that you give it unto us, Father. That you fill us with the Holy Ghost anew tonight. Que nos llene del Espíritu Santo una vez más de nuevo en esta noche, Dios mío. Que nos ayuda para creer, para orar y seguir creyendo. That helps us to believe, to pray, and to keep on believing, dear God. And so I pray, touch our hearts. Toca nuestro corazón. Y que de cierto su perfecta voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. And that truly your perfect will be fulfilled in each and